Muchísimas gracias por la invitación. Reconozco a la señora Kenia Moreno, a Carmen Fernández y a todo el grupo organizador de este evento y les agradezco mucho la invitación. Voy a hablar del tema de suicidio y drogas, aprovechando que ha sido un tema que ha cobrado mucha notoriedad recientemente a raíz de que la Organización Mundial de la Salud presentó su programa de prevención global y que el lanzamiento para la región de las Américas fue en el Instituto. En esta ocasión yo me voy a enfocar exclusivamente o específicamente al tema de la relación con drogas. Consideramos la conducta suicida como la combinación de factores como la ideación, el paso al plan y el paso al intento. Y la idea es ver qué factores son los que nos están explicando el paso de una u otra conducta, en donde también nos permitan ver qué factores podemos nosotros tener para poder hacer la prevención del paso para cada uno de estos procesos y evitar la llegada a la muerte. Y voy a presentar datos para alcohol, drogas y tabaco. Presentaré una pequeña parte de antecedentes para después pasar a cómo se está dando esto en el mundo, en México, en nuestros adolescentes y cuáles son las perspectivas de tratamiento. Y los datos vienen de las encuestas de epidemiología psiquiátrica, tanto de población adulta como de adolescentes, como la encuesta mundial, que actualmente tiene 22 países, y una muestra de casi 190,000 personas. Ahora es un tema muy complejo y esta conducta compleja desde luego requiere de intervenciones complejas. Desde luego la enfermedad mental y dentro de ella los factores de depresión, de trastornos de ansiedad y de trastornos de abuso de sustancias tienen un papel muy importante. También la conducta impulsiva y la enfermedad crónica. Pero tenemos factores antecedentes que desde luego están en las experiencias del neurodesarrollo, pero también en etapas posteriores. Y aquí como factor antecedente el uso de sustancias que podría estar relacionada con la enfermedad mental, también con la conducta impulsiva y cómo factores facilitadores también intervienen el abuso de sustancias y que estos factores facilitadores nos explicarían el paso de tener un trastorno a presentar ideación suicida y de la ideación y el plan al intento. Entonces, el abuso de sustancias va a jugar un papel importante en estas tres fases. Y lo que nos preguntamos es qué papel juega el abuso de sustancias y dado que existe una altísima comorbilidad entre el abuso de sustancias y la enfermedad mental, también la pregunta es si nosotros podemos controlar la influencia del abuso de las sustancias, si persiste una asociación, si controlamos la comorbilidad psiquiátrica, si persiste la asociación entre el abuso de sustancias y el suicidio y cómo se da esta asociación y también hablar un poco sobre el tratamiento. Ahora, como antecedentes, pues nosotros vemos que México empezó con unas tasas bajas. Estas tasas bajas son parecidas, por ejemplo, a las que tenemos con Colombia, pero es una de las sociedades en donde hay un crecimiento más dinámico del problema. Tanto en México como en el mundo, los principales afectados es la población adolescente y adulta joven, en donde están los primeros lugares de muerte, esta causa. Y aquí vemos el crecimiento en México. Este crecimiento se da en hombres y mujeres, pero es especialmente alto en los hombres, pero también observamos que esta razón de hombres y mujeres está disminuyendo. Si lo vemos por grupos de edad, vemos este crecimiento en estos dos grupos de edad, de 15 a 19 y de 20 a 24 años, en donde tenemos el crecimiento mayor. Y si nosotros nos enfocamos a lo que es el intento de suicidio, porque justamente es en donde podemos hacer prevención, vemos que México a nivel internacional está ya en los países que tienen un nivel medio de intento de suicidio, cerca a lo que estamos observando en Bélgica, Holanda o Francia. Ahora,
la mayor parte de los intentos se dan en la población joven. Aquí estamos viendo, igual que en el suicidio consumado, es el grupo de 12 a 17, donde tenemos más intentos. Y esto viene muy de la mano también de esta población como la que tiene los mayores trastornos por abuso de sustancias, en donde es 3.3 en adolescentes y 2.5 en la población de adultos. Ahora, estas son las cifras que tenemos para la ideación. Es el 11% de nuestros jóvenes presenta una ideación suicida. De estos han reportado un plan, un 4%, y un intento, el 3%. Encontramos que es alrededor de una tercera parte de los que tienen ideación pasan al plan y como 27% que pasan de la ideación al intento, pero hay un factor muy importante que estaría explicando una proporción muy alta y que es cuando hay un plan específico para quitarse la vida. Cuando estamos sumando la ideación, plan e intento, llegamos al 53% de los casos de ideación, y si no hay un plan es solamente el 14%. Entonces este es como un primer elemento que tenemos nosotros que considerar para poder identificar a los chicos que están en esta posición. Ahora, hay muchos factores que nos explican por qué está creciendo, pero desde luego la exposición a la violencia, tanto el ser víctima de violencia como testigo de violencia, juega un papel muy importante en el paso, o sea, en la presencia de ideación, pero sobre todo en el paso al intento. Y vemos cómo cuando hay estas experiencias, el riesgo puede ser hasta 4 veces mayor. ¿Cómo estamos en relación con otros países? Ya habíamos dicho que estábamos en el nivel medio, y si lo separamos por ideación, plan y intento, vemos como México tiene una proporción importante de ideación y, desde luego, esta relación tan estrecha entre el plan y el intento que se observa en otros países. Ahora, lo que también vemos en estas encuestas mundiales, porque el gran tamaño de muestra nos permite hacer análisis sofisticados, nos permite ver que la transición de la ideación a un intento es rapidísima. Todas las muestras juntas nos indican que ocurren en el primer año después de la ideación. Esto quiere decir que nuestra posibilidad de intervención, una vez que se tiene el plan, es corta, y que trabajar sobre la prevención de la ideación y el paso al plan nos da unas posibilidades mayores de intervención, pero que para este caso específico, una vez que ya tenemos el plan, pues el trabajo con estos guardianes o personas que puedan estar haciendo vigilancia de los casos y seguimiento de los casos se vuelve especialmente importante. Ahora, nuestra siguiente pregunta es ¿cuál es la relación con el abuso de sustancias y si hay un impacto independiente? Como vemos, estos son los datos en México. Siempre les puse el mapa de México cuando son los datos específicos de México. Tenemos que la mayor parte del abuso de sustancias impacta en la ideación y el plan y menos en el intento, mucho más en los trastornos por alcohol que por los trastornos de drogas, aunque digamos de todas maneras el abuso de drogas también tiene un papel importante. ¿Cuál es la comorbilidad entre la enfermedad mental y la dependencia a drogas? Es muy alta, por eso pensamos que tenemos que ver si esta asociación se da por la comorbilidad o tiene un papel específico el suicidio. Estos son datos internacionales de un estudio previo a las encuestas mundiales. Vemos cómo la dependencia a drogas explica más que el consumo del alcohol, o hay una comorbilidad mayor. En el caso del alcohol, si nosotros vemos las encuestas de población, estaríamos alrededor del 30% de las personas con trastornos por alcohol también tienen una comorbilidad psiquiátrica, y si nada más vemos drogas es el 50%, si es mucho más alta la comorbilidad, y lo vemos que esto pasa en México y también en otros países.
Cuando nosotros atendemos nada más a las poblaciones que tienen trastornos graves, este es un estudio de Rodrigo Marín, vemos cómo también en estas poblaciones es más alta la relación con drogas que con alcohol, pero aquí estamos hablando de cerca del 86% de las personas que tienen dependencia grave a drogas tienen también una comorbilidad psiquiátrica. Entonces, digamos, esta asociación entre abuso de sustancias y suicidio podría estar mediada por esta gran comorbilidad. Si nosotros vemos ya de la encuesta, tanto en población adolescente como en adulta, de la encuesta de epidemiología psiquiátrica, vemos que en efecto los trastornos de ansiedad son los que más se presentan en las personas que tienen trastornos mentales, intento de suicidio, pero el abuso de sustancias estaría alrededor del 20% en los adolescentes y 28% de los adultos. Si nosotros vemos los análisis bivariados y encontramos cuál es la relación entre cada uno de los trastornos y el intento suicida, vemos que es significativo. Aquí tenemos las razones de momios y vemos cómo después todas las conductas tienen esta asociación significativa, todos los problemas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, pero en los países en vías de desarrollo el papel de los trastornos del impulso, del abuso de sustancias, ya sea alcohol o drogas, tienen un papel más importante que los trastornos de ansiedad y del afecto, mientras que en los países desarrollados son estas otras trastornos mentales los que están más asociados. Ahora, cuando se controla la comorbilidad, esta asociación decrece, pero permanece de manera significativa. En este gráfico estoy presentando países desarrollados en el color más rosa, en los países en vías de desarrollo, el más naranja, estamos presentando las razones de momios, quiere decir la probabilidad de que una persona que tenga un trastorno por abuso de sustancias esté asociada con una ideación, plan o intento, y vemos que las razones son significativas en todos los casos. Nuevamente, para los países en vías de desarrollo, la probabilidad de cuando hay abuso de alcohol y drogas es mayor que en los países desarrollados, y que también en estos dos países, en los dos grupos de países con este nivel de desarrollo, el abuso y dependencia del alcohol tienen un papel muy importante en el intento no planeado. ¿Cómo es que se da para las drogas? Vemos que para el caso del alcohol, las probabilidades de incremento en la asociación tienen que ver con el plan, lo mismo pasa con el abuso de drogas, pero cuando vemos el caso del tabaco, tenemos una probabilidad creciente del paso del plan al intento. Esto lo vemos, esta misma asociación la vemos aquí, vemos este crecimiento para tabaco y vemos este crecimiento para el plan en el caso de las drogas y el alcohol y un decremento en el riesgo de intento. ¿Cuál es la razón que nos está dando esta situación intermedia? Querría decir que en el caso de las drogas y el alcohol, pasar del plan al intento, tendría que haber otros factores además del abuso de sustancias. Sin embargo, en el caso del alcohol, esta relación es creciente y lo que tendríamos que seguir investigando es cuáles son las razones de este crecimiento en el caso del tabaco. Ahora, ya vimos que sí hay una relación importante, que esta relación permanece cuando controlamos por comorbilidad, es decir, el abuso de sustancias incrementa el riesgo de conducta suicida independientemente de la presencia de la enfermedad mental, especialmente cuando hay un plan y en menos proporción cuando hay un intento, salvo en el caso del tabaco. La siguiente pregunta es si esta población estuvo en tratamiento, si el tratamiento ocurrió antes de la conducta suicida, de que apareciera ideación, o después. Y lo que nosotros encontramos, esta es la prevalencia
del uso de servicios en poblaciones que tuvieron un intento suicida. Vemos que en el caso de los adolescentes la proporción es bajísima, nada más 17% de los que tuvieron estas conductas llegaron a tratamiento. En el caso de los adultos fue el 41%. Lo que nos habla de la gran importancia de encontrar cuáles son estos factores por los cuales los adolescentes no están llegando a tratamiento. Si nosotros consideramos que en la mayoría de los casos son los padres los que los llevan a tratamiento o las escuelas las que los están canalizando, pues tendríamos que estar pensando qué alternativas tenemos para hacer que lleguen más a tratamiento. Ahora, ¿en qué momento usaron los servicios? ¿Antes o después del intento de suicida? Aquí les puse las gráficas de las ideaciones sin gesto o intento. Un gesto suicida es cuando la persona hizo una acción que no fue grave, que no tuvo consecuencias graves y que dice que no quería quitarse la vida. Ese es un gesto. Y el intento es cuando hace algo que sí tiene repercusiones, como para pasar un día en el hospital o alguna consecuencia que hable que fue un intento de mayor magnitud. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la mitad de quienes intentaron suicidarse fueron a servicios, nada más, y que pocos recibieron tratamiento después del intento. O sea, que es baja la que recibió tratamiento antes del intento, pero esa población que fue a tratamiento de alguna manera no se hizo el seguimiento del riesgo suicida. Y los que ya tuvieron el riesgo suicida no llegaron a tratamiento, y entonces nos refuerza esta necesidad de qué tenemos que hacer para incrementar que esta población vaya a tratamiento. Y finalmente, si vemos a qué tipo de servicios fueron, vemos que la mayor parte va a servicios de salud. Aquí estamos incorporando a todos los que son servicios especializados y servicios de salud. Tendríamos otros servicios que tienen que ver con otras alternativas y la escuela. Y vemos que solo la mitad, ya decíamos, habían recibido tratamiento, pero también nos llama la atención de que pocos son detectados o atendidos en la escuela, y entonces nos habla de esta necesidad de formar a estas personas que puedan dar el seguimiento y la canalización de los casos. Entonces, en resumen, vemos que la asociación entre los trastornos por uso de sustancias y riesgo de suicida persiste después de controlar por la comorbilidad psiquiátrica, es decir, no se debe solamente a la presencia de otros trastornos mentales. En la medida que pasa el tiempo desde la primera ideación, disminuye el riesgo de que haya un plan y un intento, pero aquellos con un plan tienen un riesgo mayor de que esto los lleve al intento, y entonces la necesidad de establecer medidas en cada una de estas etapas. Sabemos que hay una transición rápida de la ideación al plan y al intento, entonces tenemos que actuar con mucha celeridad, y puede ser más efectivo tomar como objeto de los programas aquellos con ideación para evitar estos pasos hacia las partes más severas. ¿Qué tendríamos que hacer desde la perspectiva de los sistemas de salud? Me parece que reforzar las políticas de alcohol es imperativo. Entrenar a vigilantes, y son como porteros o guardianes, que son las personas que pueden identificar a las personas en riesgo. Hay muchas personas en la comunidad que pueden tener este papel y que ayude en el trabajo. Los chicos con mucha frecuencia hablan y le dicen a sus amigos de sus intentos, entonces podríamos hacer una detección rápida ahí, identificar desde luego en forma temprana y el tratamiento. Probablemente integrar los servicios sea la acción más importante, pensar en orientar nuestros servicios pensando en las necesidades de las personas más que orientados al tratamiento de las enfermedades. Desde luego capacitar a los cuidadores y en los programas de seguimiento y apoyo en la comunidad. Para mí, pienso que entonces, ante esta evidencia, la protección de los adolescentes debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios. Muchas gracias.